la orden es ir. ¿Y qué? Y hacer discípulos. Para que usted haga un discípulo le va a tomar tiempo. Para que usted haga un discípulo le va a costar dinero. Que sobre todo un hombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y le ha arrebatado al diablo todas las llaves, se las ha quitado. Entonces, ¿qué es lo que el hombre se lleva después que se muere? La carta a los Corintios, capítulo número 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Continuamos con el estudio de nuestra serie titulada El nacimiento, llamamiento y desarrollo de un don de ministerio. La semana anterior que dejamos pendiente con la continuación, hablamos de las características de algunas virtudes que los discípulos de Jesucristo recibieron a través del proceso del discipulado. Toda persona cuando nace trae en sus genes un temperamento. El temperamento, según la psicología, según los estudiosos de la conducta de la mente, explican que el temperamento lo trae usted en sus genes. Y algunas veces hay hijos que no se parecen ni a papá ni a mamá, pero se parecen al abuelo, físicamente hablando. De la misma manera sucede que el temperamento, las similitudes de temperamento dentro de los árboles genealógicos, nosotros repetimos ciertas actitudes, ciertas conductas, ciertas tendencias que vienen siendo practicadas por nuestros ancestros, y eso viene en el mapa genético, en el genoma humano. Y en cuanto a temperamento, lo que necesita el hombre es someterlo, dominarlo, hasta gobernarlo. Nadie siendo cristiano se debería de justificar diciendo: no, es que yo así soy. Usted ha oído personas que dicen: no, mire, yo lo que le dije es la verdad, porque yo soy sincero y yo hablo siempre la verdad. Está bien, pero el problema es cómo dice la verdad, cuándo dice la verdad, en qué momento la dice. Está bien que hable la verdad, pero si usted es cristiano, debe de ser sensible y debe de procurar no ofender, no lastimar, no herir a los demás, aunque usted quiera jactarse de ser sincero. Ahora, lo segundo es esto, que el carácter principalmente es algo que se forma de acuerdo a la instrucción que uno recibe desde que nace. El carácter, es cierto que uno trae una porción de ese carácter, pero el carácter, más que uno ya lo trae en los genes, es algo que se puede moldear, es algo que se puede modificar, o es algo que se puede mejorar. Y es responsabilidad de todo ser humano trabajar en el carácter. Y en cuanto a los creyentes, a los cristianos, digo yo, es responsabilidad de que su carácter cada día usted trabaje en que se vaya pareciendo más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa es responsabilidad suya, eso es obligación suya, y esa es la tarea que usted tiene que hacer a nivel personal. Ahora bien, cuando los discípulos terminaron todo su proceso de ser instruidos de manera directa por nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo no solamente les vertió a ellos los principios que gobiernan el reino de los cielos, no solamente les virtió las verdades eternas, no solamente les aclaró aquellos misterios que ellos no entendían con relación al Antiguo Testamento, no solamente les dio a conocer el significado de las palabras proféticas de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, etcétera, sino que también les trajo lo que hoy damos en llamar la doctrina
cristiana o la doctrina cristocéntrica. Pero aparte de que Jesús trabajó con ellos dándoles principios, dándoles verdades, dándoles información, les modeló cómo un cristiano tenía que vivir. Por eso es que cuando usted lee las cartas apostólicas, usted encuentra mucho consejo que tiene que ver con la conducta y la forma de pensar de los individuos. Porque no solamente se trata de que acumulemos usted y yo información en nuestro cerebro, se trata de que oyendo atentamente a la voz de Dios entendamos que Él tiene un estilo de vida para usted y un estilo de vida para mí. Y en lo que coincidimos o en lo que tenemos algo en común es que el caminar suyo y el mío, ambos caminares se deben de parecer al caminar de Jesús, porque Él es nuestro modelo. Amén. Él es nuestro modelo. Entonces a Él usted y yo debemos de seguir, a Él usted y yo tenemos la responsabilidad de imitar. Entonces, por instrucciones dadas por el Señor Jesús después de su resurrección, los discípulos se presentaron en el monte que el Señor les había mandado. Mateo 28, 17 al 20. Pero no vaya ahí todavía, porque quiero que leamos 1 Corintios 12. Y ahí es donde el Señor Jesús pone sobre los hombros de sus discípulos, hombres a quienes Dios se manifestó de manera personal, hombres de quienes Juan más adelante dice: y nosotros le vimos como el unigénito Hijo de Dios. O sea, no solamente se mostró en su humanidad con un carácter perfecto, equilibrado, sano y santo, sino que también dio manifestaciones de su poder sobrenatural como Dios. Y los discípulos fueron testigos de estos hechos, de todo esto que sucedió en la vida de Jesucristo. Ellos no solamente estaban marcados por cada experiencia que su maestro les permitió vivir, sino que ahora los llamaba, los convocaba antes de subir y tomar su lugar original a la diestra del Padre, y les va a dar una declaración fundamentalmente importante, que es la esencia de la razón por la cual la iglesia existe en toda la tierra. Y para darles esa declaración, para darles y poner sobre sus hombros esta responsabilidad de cumplir con esa misión, el Señor Jesús los llama, y allí en ese monte Él los va a empoderar, que es la palabra que yo uso. Pero leamos entonces 1 Corintios 12 y luego iremos al pasaje que corresponde. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo dice esto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, incrédulos, inconversos, que no habían nacido de nuevo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba. ¿A dónde nos llevaban? ¿A dónde lo llevaban a usted? ¿A dónde me llevaban a mí? A los ídolos mudos. Yo me recuerdo de niño, había una jactancia con algunas familias y con algunos lugares dentro de los barrios cuando eran las procesiones de Semana Santa. Y habían unas obras de arte que hacían en la calle, recuerdo yo, y como con el acerrín no era tan definida las líneas ni los colores, entonces hubo un momento que se las idearon y empezaron a hacer aquellas grandes cosas que hacían en el suelo de motivos religiosos con sal. Y la sal la pintaban de diferente color, y por ser esa clase de material granulado, le daba un realce y una vivacidad a lo que se estampaba en aquellos dibujos. Y muchos se jactaban de eso, y recuerdo que el gran montón de gente caminaba sobre eso, y pues aquel arte se destruía, pero era una religiosidad. ¿Y detrás de qué íbamos? Detrás de un ídolo mudo. ¿Se recuerdan de eso? Me imagino los que fueron católicos lo recordarán. Entonces, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, fíjese bien que no le está hablando en este momento, cuando él escribe la carta, a ese grupo de personas que ahora conocemos como católicos, porque la iglesia católica no existía. La iglesia católica es un movimiento que surge en el año aproximadamente 350 después de Cristo.
no existía en los días de los apóstoles. La Iglesia Católica no nace con el apóstol Pedro. La Iglesia Católica, como se conoce, no fue algo que nació con la primera generación de los discípulos de Jesús, sino que eso fue el resultado de los decretos a nivel imperio que Constantino el Grande dictó para toda la Roma y el mundo que Roma había conquistado y sometido en aquel momento. Y entonces, si recuerda la historia, Constantino el Grande, en calidad de emperador, dio la orden que todo ciudadano del imperio romano tenía que bautizarse a la usanza y costumbre cristiana. Y entonces él declara a toda la nación romana como una nación cristiana. Y es cuando nace el culto. Cuando los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, cuando los líderes cristianos llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera, cuarta y quinta generación después de la primera de los discípulos, quisieron tomar la oportunidad y liderar la iglesia, se toparon con grupos políticos de interés que hicieron lucha con ellos, y la iglesia no es una iglesia de conflicto, no es una iglesia de pleito. La iglesia no lucha por alcanzar el poder ya lo tenemos, pero nuestra manera de operar es en base al amor, no es en base al dominio, la fuerza, el sometimiento para cometer abuso o ventaja de algún tipo. Entonces la iglesia de alguna manera retrocedió en esa pugna, y los religiosos del momento, que eran mayormente gente pagana, empezaron a satisfacer los deseos de la gente. Y la gente lo que quería era, viniendo de costumbres paganas, adorando a la diosa Semiramis, adorando al sol y a la luna, adorando las estrellas y los planetas, querían que en los templos hubieran figuras, hubieran imágenes que se relacionaran con aquellos ídolos que ellos ya tenían dentro de su cultura. Y cuando entraban a los templos y no veían estas imágenes, comenzaron a hacer los reclamos. Esa fue parte de la razón por la cual la iglesia genuina y verdadera se desprendió de aquel movimiento que quería ser institucionalizado y aprobado por el gobierno romano. Entonces la iglesia se hizo a un lado. La iglesia nunca dejó de existir. La iglesia siempre ha existido, siempre ha estado presente. Pero no buscamos una palestra política, no buscamos una posición de ese tipo, porque el reino de los cielos no funciona dentro de esa esfera. Sí podemos ser influencia, sí podemos orar por nuestra nación y por nuestros políticos, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero no somos gente que Dios haya llamado para necesariamente enfilar tras una bandera de un partido político, un movimiento. Nuestro movimiento se llama Jesucristo. Nuestro mensaje es el evangelio de Jesucristo. Nuestra meta es que todo hombre venga al conocimiento de Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y que nazca de nuevo y se constituya en un miembro de la iglesia del Cordero de Dios. Ese es nuestro mover, esa es nuestra meta, esa es nuestra razón de existir. Entonces, la iglesia genuina, la iglesia original, se apartó de toda esa pugna, y entonces surge de esa manera el movimiento que ahora se conoce como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ese es el nombre completo que ellos adoptan. Entonces, la iglesia de Jesucristo se mantiene huyendo porque posteriormente estos mismos líderes religiosos desatan una persecución contra ella, y no me voy a desviar ahí en el tema porque quiero llegar de nuevo a retomar la misión y la comisión dada a los discípulos. Pero sigamos con la lectura aquí en el versículo número 3. Entonces dice el apóstol Pablo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. La palabra anatema quiere decir maldito de Dios. Entonces dice, Pablo escribe, Pablo explica y dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás maldice a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí comienza a explicar lo de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículos 4, 5 y 6, si usted se fija, está hablando de la Trinidad. Acaba de mencionar el Espíritu Santo,
Acaba de mencionar a Jesucristo y acaba de mencionar al Padre. Se lo muestro. Versículo 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué dice él, el Espíritu es el mismo? ¿Qué relación tiene? Ahora le explico. El dueño de los dones es el Espíritu Santo. Él lo reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Usted puede desear un don, usted puede anhelar poseer un don, usted puede pedir que le concedan un don, pero la decisión de dárselo no viene de seres humanos. La decisión de dárselo es de Dios mismo, en este caso el Espíritu Santo. Más adelante Pablo explica esto. Ahora mire el versículo número 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios, específicamente los dones de ministerio, los imparte el Señor Jesucristo. El que da los dones a la iglesia en calidad de ministros o ministerios, hablando de las 5 oficinas, es Jesús. Y Él es el Señor, es el mismo Señor que da los dones de ministerio. Entonces dice ahí, pero el Señor es el mismo. Y luego el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios ¿qué hace? ¿Qué hace? Todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Ahora ya no se va a referir aquí a Dios, que es de donde nacen o vienen estos dones, estos regalos, estas habilidades o capacidades. Pero a cada uno, dice el 7, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Eso significa para edificación, para provocar crecimiento, para provocar madurez en el individuo y en la iglesia. Los dones que el Espíritu Santo le da a los miembros del cuerpo de Cristo no son para que estos miembros se jacten, no es para que estos miembros presuman, no es para que ellos se luzcan con esos dones. Los dones son dados para provecho, para beneficio del pueblo de Dios. Hay un beneficio que es de edificación, crecimiento y madurez, y está el beneficio cuando entran los dones de poder, sea el don de milagros, el don de sanidades o el don de fe. Cuando estos entran en operación dentro de la congregación o a través de un miembro de la iglesia, lo que hay es un beneficio, hay un provecho, hay un bienestar que lo trae Dios a través de ese vaso, a quien el Espíritu escogió para otorgarle ese don que operara en él. Y luego dice el 8, pero a al que recibe este don o esta gracia, es dada, dice, por el Espíritu, palabra de, aquí vienen las diferentes capacidades, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, con E mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es Dios y Él lógicamente tiene voluntad. Y Él de su propia voluntad determina, decide, define a quién impartirle un don o más de un don. Entonces ahí tenemos la explicación del apóstol Pablo. Y luego el 12 hasta el versículo 31, al final del capítulo, se nos explica que estos dones están en operación dentro de nosotros. Ahora mire el versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, cuando usted es una persona que Dios capacita, que Dios bendice con dones, con talentos, con habilidades, lo que Dios espera, siendo que es Dios quien le dio a usted estas habilidades o capacidades, es que usted traiga esto a los pies de Jesucristo, y al estar al servicio de Jesucristo, usted bendiga el resto del cuerpo del Señor, de manera de que todos sus hermanos se beneficien de aquello que Dios depositó en usted.
Amén. Si usted es maestro, por ejemplo, si usted tiene cualidades para la docencia, usted nos ayudaría tremendamente en la escuela dominical. ¿Me estoy explicando? Entonces, según el don que usted ha recibido, lo que Dios espera en su diseño perfecto, siendo que usted ahora es miembro del cuerpo de Cristo, es que esos dones estén al servicio del Señor y entonces todos sean bendecidos a través de su vida que sirve al Señor con el don o talento o ministerio que Dios depositó en usted. Ahora dice el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora lea conmigo del 28 al 31, por favor. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Las respuestas aquí son todas negativas. No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y entonces dice el 31 como una conclusión: procurad pues los dones mejores. Y aquí viene Pablo y nos da esta palabra: mas yo os muestro un camino más excelente que los mismos dones. ¿Cuál es ese camino? El amor. Y entonces desarrolla todo el capítulo 13. Si usted tiene dones, gloria al Señor. Pero recuerde, los dones no dan crecimiento espiritual, no dan madurez. Los dones son herramientas, son habilidades, son capacidades de las cuales el Espíritu de Dios es el dueño. El Espíritu Santo es el dueño de esos dones. Y Él lo reparte como Él quiere y se lo da a quien quiere. Y cuando se lo da, espera que la persona que lo recibe lo ponga al servicio de Jesucristo, trayendo bendición al resto del cuerpo del Señor. Toda persona que tiene un llamado de Dios para servir al reino, toda persona que ha recibido dones, capacidades, talentos para servir a sus hermanos y no lo hace por capricho, por enojo, por disgusto, porque se enojó con fulano, porque de repente mengano no le respondió bien, porque le prometieron algo y no se lo cumplieron. Toda persona que actúa de esa manera necesita recordar que el don que recibió no le pertenece, sino que ese don es de Dios. Y Dios se lo dio y lo depositó en usted porque Dios lo consideró un vaso digno de que pudiera usted ministrar al Señor y a su pueblo a través de esa gracia que usted recibió inmerecidamente. Porque ninguno de nosotros merece ningún don. Si se nos da alguno es por puritita gracia, no por mérito propio. Es porque la voluntad de Dios así lo dispuso, no es que nosotros lo merezcamos. Entonces, una vez usted tiene el don, usted no se puede volver un niño caprichoso, que porque una situación aquí, una situación allá, que porque otra situación allá a usted le molestó, le incomodó, usted va a venir y va a guardar todos los dones en una maleta y va a estar ahí sentado en la maleta sin hacer nada. No. Esa no es la razón para la cual Dios le dio dones. Como bien ha dicho más de una persona, si se trata de dones y talentos, basta con ir a un cementerio, mirar todas las tumbas y vamos a comprender que muchos se llevaron sus dones y talentos a la tumba, porque nunca los pusieron al servicio de aquellos a quienes Dios les mandó que lo pusieran a servir. Y es algo que espero a usted no le vaya a acontecer. Entonces, esa primera generación de discípulos, bajo instrucciones de Jesús, se fueron al monte que Jesús les había señalado. Y ahí en Mateo 28, versículo 17 al 20, vamos allá por favor, Mateo 28, versículos 17 al 20. Dice así, versículo 16. Pero los 11 discípulos, ¿cuántos? 11. Judas ya se había quitado la vida. Se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Le adoraron. Este pasaje, déjenme dar este pequeño paréntesis. Este pasaje es importante para aquellas personas que cuestionan la deidad de Jesús. Hay personas que cuestionan la deidad de Jesús. Los discípulos eran hombres de diferentes familias, entre ellos algunos empresarios, algo otros cobradores de impuestos, algo otros pescadores, algo otros con diferentes oficios. La mayoría es cierto que no eran letrados en este punto, pero ellos habían tenido un testimonio tan cercano, tan personal, eran testigos oculares de muchas cosas que habían visto a través de Jesús, que llega este momento, después de que vieron a su maestro crucificado en una cruz, después de que Juan el Amado, estamos seguros que él estaba ahí porque la Biblia lo dice, lo miró expirar. Muy seguramente Juan lo oyó exclamar aquellas gloriosas palabras cuando Jesús dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Y ellos fueron testigos de estas cosas, y fueron testigos cuando fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Pero luego después, ahora 40 días después de su muerte, o más bien de su resurrección, aquí está Jesús otra vez con ellos. Anteriormente, en una de las tantas oportunidades, se sentó con ellos y comió con su cuerpo ya glorificado, teniendo por supuesto las marcas de su martirio en su cuerpo. Y entonces ahora se les aparece y dice que los discípulos, los 11 discípulos, dice Mateo, cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. O sea, a este punto ellos estaban convencidos que Jesús era ciertamente quien él había afirmado ser, y le adoraron. Y entonces dice, pero algunos dudaban, como cuando a usted le dan una mala noticia y usted queda en shock porque la noticia es demasiado impactante y usted no sabe si está en una realidad o si está en algo imaginario o en un sueño, y usted no lo logra realizar. Probablemente algunos estaban en esa situación, y dice, y algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, eso quiere decir toda potencia, todo dominio, toda autoridad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Fíjese bien lo que Jesús establece aquí. Él ya les enseñó, ya los discipuló, ya les modeló, ya les mostró el poder de Dios, ya lo vieron sacar demonios, sanar enfermos, levantar muertos, etcétera. Ya eso ya lo vieron. Ahora también pasaron por el proceso traumático y difícil de verlo a él ser apresado, ser infligido por aquellos latigazos de manera pública y ser llevado al matadero, al monte del Gólgota. Ya miraron que lo colocaron en una tumba, etcétera. Pero ahora también lo han visto y han tenido la vívida experiencia de ver a Jesús caminar de nuevo entre ellos, sentarse a comer con ellos y a oír de nuevo que les habla otra vez de manera personal, resucitado. Todo esto está en sus mentes, todo esto está en sus corazones. Y entonces ahora Jesús les da una conclusión. Bueno, ustedes han visto todo mi proceso, supieron y entendieron las profecías que se dijeron de mí antes de mi nacimiento. Ahora el Hijo de Dios ya murió por todos los pecadores. Ahora estoy delante de ustedes, he resucitado y estoy a punto de volver a mi lugar de origen. Pero le dice, todo dominio, toda autoridad, todo poder, Dios el Padre me lo ha entregado en el cielo y en la tierra. De manera que ahora yo, el que ha recibido esta autoridad universal, yo les mando, yo les ordeno, yo les comisiono. Y les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. La primera orden es ir y buscar gente que no le conozca, y a estas personas darle el evangelio, presentarles a Jesucristo, y cuando éstas lo reciban, no dejarlos ahí en el camino, sino es visitarlos, establecer una forma, una manera de hacer que ellos puedan conocer más exactamente no solamente al Señor, sino el camino del Señor.
Y no se le puede enseñar el camino a nadie si lo soltamos en el camino. Necesitamos mantener el contacto, necesitamos apartar tiempo, una vez por semana, hacer un schedule, hacer una agenda y estar dispuesto a ir con esa persona, estar dispuestos a invertir en una Biblia para esa persona, estar dispuestos a ver cómo los alcanzamos para no perder el fruto. Y esa es la orden. La orden no es solamente testificarle a la gente, no es solamente predicarle o darle un flyer invitándolo para una actividad especial en la iglesia. La orden es ir. ¿Y qué? Y hacer discípulos. Para que usted haga un discípulo le va a tomar tiempo. Para que usted haga un discípulo le va a costar dinero. Para que usted haga discípulo usted va a tener que cambiar su rutina. Usted va a tener que incluirlo en su agenda. Y por eso es que la iglesia no crece. Porque nosotros venimos a este país, encontramos un sistema y forma de vida y nos gusta. Tomamos el fruto de la tierra y también nos gusta, lo disfrutamos y está bien. Pero el problema es que en cuanto al reino comenzamos a olvidarnos del reino. Y no invertimos en la gente inconversa. No trabajamos lo suficiente en alcanzarlos, ganarlos y mostrarles este nuevo camino. Y bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el trabajo, de nuevo, no es solamente testificarles, es mirar que se entreguen a Cristo y que comiencen a dar los pasos de obediencia con el Señor. La meta debe ser entonces ahora, si ya recibió a Cristo, ahora es que se bautice. Y luego sigue diciendo, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Fíjese bien, Jesús vuelve a decir esto: yo, el que ha recibido un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, yo, el Señor que lo rescató a ustedes, que murió por ustedes, que derramó su sangre para perdonar sus pecados, yo, el que he resucitado, está diciendo el Señor, yo les mando, yo les ordeno que hagan todas estas cosas. Y es una ¿qué? Una orden. Mire, Jesús no está preguntando aquí si usted tiene tiempo, si usted tiene dinero, si usted tiene muchos hijos, si usted está casado y está muy ocupado atendiendo a su cónyuge. Jesús no está preguntando nada de eso. Ahora, ¿por qué razón Jesús no pregunta nada de eso? ¿Por qué razón no pregunta antes de dar la orden si tenemos tiempo, si vamos a poder? No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no pregunta? Él no pregunta en primer lugar porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y como soberano tiene toda la potestad para dar una orden, y se esperaría que sus súbditos van a obedecer sin cuestionar. Eso es número uno. Número dos, ¿sabe por qué Jesús no pregunta si usted tiene tiempo o tiene dinero o no tiene? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Él, siendo Dios, dejó su trono de gloria y lo dejó por usted. Lo dejó por ti, lo dejó por tu alma, lo dejó por tu vida. Él lo dejó todo. Siendo Dios, piense un momento, siendo Dios todopoderoso, Él se humilló. No cuando llegó a la cruz, no cuando le dieron la tierra. No, Él se humilló para parecerse a una criatura cuando Él es el creador. Y se metió, imagínese, piénselo, por favor, haga un esfuerzo, piénselo. Se metió en un cuerpo de un ser humano por 33 años y medio, siendo el Dios de todo el universo, teniendo ángeles a su servicio, teniendo querubines, serafines a su orden, para que le hagan su tacita de té, su tacita de café, para que le den su masajito, teniendo todo un séquito celestial. Él se humilló y vino a este planeta que estaba contaminado y en tinieblas, y vino por usted y por mí. Y eso es más que suficiente para que nos dé la orden que a Él le plazca y nosotros obedecer. Amén. Si nosotros los cristianos entendiéramos estas dimensiones de quién es Jesús, quién es Él, hermanos, nosotros cumpliríamos lo que Él nos pide y lo que Él nos manda. Entonces, la comisión de empoderamiento para cumplir con la tarea de la gran comisión le fue entregada a este grupo de hombres.
11 hombres, 11 discípulos. La declaración le llamo yo revelación de Jesús a sus discípulos apóstoles. Él les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. Y cuando hagan discípulos, bautícenlos. Y cuando sean bautizados, enséñenles todo lo que yo les enseñé a ustedes y enséñenles a obedecer. El problema que nos hace a veces a nosotros no mirar resultado es porque nosotros mismos no obedecemos. Nosotros no logramos llegar a la medida del verdadero discípulo. Nosotros no tanto estamos para hacer todo lo que el Señor nos mandó, sino que dependemos si puedo, si alcanzo, si me queda tiempo, si lo logro, y si no, pues lo siento. Ahora, observe esta situación. ¿Usted con su trabajo cómo es? ¿Usted llega al horario que le han pedido que llegue? Mire, nadie dice nada. Mire, qué cosa. ¿Y usted se va a medio turno antes de terminar la tarea? No. Es más, algunos hasta enfermos han ido a trabajar más de una vez. Pero cuando se trata de obedecer a Jesús, no entendemos la magnitud de la prioridad y perdemos de vista quién es Él. Y entonces terminamos siendo gobernados por nuestra propia agenda o por circunstancias temporales. Y por eso es que la iglesia no es efectiva en impactar a las naciones. Entonces dice Jesús: si a ustedes los apóstoles, si ustedes los apóstoles obedecen y sus discípulos igualmente obedecen todas estas cosas, yo, dice Jesús, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo quiero que usted se guarde esto en su corazón. La promesa de que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es condicional. Es si obedecemos, es si guardamos lo que Él nos manda hacer. Amén. Bueno, se cumplen los discípulos de Cristo entonces la promesa del Padre, porque esta fue la comisión, pero más adelante viene el empoderamiento. Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Es el cumplimiento de Jeremías 31 al 36. Los apóstoles discípulos recibieron la comisión. Ahí Jesús les confió su nombre, les otorgó su autoridad y el poder de parte de Él les fue dado. Porque recuerden, aquí en este evento, cuando Jesús habla con ellos resucitado en el monte y les da esta gran comisión, lo que está haciendo literalmente Jesús es esto. Pónganme atención aquí. El diablo le arrebató las llaves de autoridad, de gobierno y de dominio al ser humano sobre este planeta, en el Edén, en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto que Dios había dicho: de este fruto no comerán jamás. Pero cuando ellos infringieron aquel único mandamiento, aquel mandamiento universal, solamente era uno. Podían comer mangos, aguacate, guayabas, melones, jocotes. Mire, podían comer de todo. Pero un día el diablo se cruzó en el camino. El hombre estaba bien dormido, roncando, y la Eva andaba por ahí paseando, y el diablo le habló a través de la serpiente. Se supone, se asume que la serpiente no andaba como la conocemos nosotros bajo su pecho arrastrándose, sino que por lo menos la mitad o la tercera parte de su cuerpo estaba erguido. Y entonces la serpiente persuadió, o sea, Satanás a través de la serpiente persuadió a Eva. Y Eva cayó en la tentación. Y no solamente cayó ella, sino que cuando despertó el amado esposo, también le ofreció del fruto, y aquel no preguntó a Dios, sino que simplemente se dejó llevar y también comió. Cuando los dos comen del fruto, la autoridad que Dios había puesto en Adán para que señoreara sobre los peces, sobre las bestias del campo, sobre las aves y sobre toda la tierra, Satanás les arrebató literalmente la autoridad, les quitó la llave de autoridad que Dios les había entregado.
Y usted conoce el resto de la historia. Pero aquí entonces Jesús, que ya venció el sepulcro, que ya venció los infiernos, que ya venció a Satanás y a sus demonios, que ya venció la misma muerte, ahora Jesús ha retomado las llaves, ha reconquistado lo que el hombre entregó, lo que el hombre perdió por su desvarío. Ahora el segundo Adán ha aparecido en la historia de la humanidad y ha sido revestido de un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y le ha arrebatado al diablo todas las llaves, se las ha quitado, y ahora está ante sus discípulos, sus seguidores, y les está entregando su nombre y les está entregando su autoridad para que puedan comenzar a establecer el reino de los cielos, porque no se puede establecer reino si Cristo no te ha mandado. Y entonces Jesús les entrega a ellos la llave del reino. Las llaves del reino es el cumplimiento de Mateo 16:16, de Mateo 18:16, de esos dos pasajes. Cuando Jesús les dice, bueno, ¿y qué dice la gente que yo soy? Que eres un maestro, que eres un profeta. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Y brinca Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y dice Jesús, oh, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era revelación. Y entonces le dice, y a ti, y yo le dice Jesús, yo sé que tú eres Pedro, y a ti, dice, te daré la llave del reino de los cielos. Cuando dice Pedro, Pedro estaba representando a cada miembro individual del cuerpo de Cristo. A ti, a usted, le daré, dice Jesús, te daré la llave del reino de los cielos. Aquí se cumplió ese momento. Cuando está dándole la gran comisión, Jesús los autoriza para usar su nombre, Jesús los autoriza para usar su sangre, Jesús los autoriza para usar su palabra, Jesús los autoriza para usar los dones del Espíritu Santo en el establecimiento del reino de los cielos. Y entonces reciben esta autoridad, reciben este empoderamiento. Y entonces el Espíritu Santo el día de Pentecostés sella esta comisión. Mientras todavía de aquí al día de Pentecostés, ellos todavía tenían miedo de las autoridades, tenían miedo al hombre, tenían miedo a pararse públicamente y predicar en el nombre de Jesús. Mientras ellos todavía estaban supeditados a los temores humanos naturales, el Espíritu Santo viene con poder, y a partir del bautizo del Espíritu Santo ellos cambian, son mudados en otras personas y valientemente comienzan a testificar. Y toda aquella información del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, la ley, el Pentateuco, todo eso que tal vez no estaba ordenado en su mente, viene el Espíritu Santo y les da una capacidad para comunicar las verdades eternas de la palabra de manera extraordinaria. Y Pedro, siendo un hombre de pocas letras, como lo juzgaron los religiosos de su generación, hombre inculto, hombre sin educación, el hombre surge como un tremendo orador. Y cuando él se levanta el día de Pentecostés, se avienta un speech que se convierte en 5,000 personas de un golpe al reino de los cielos. Y allí mismo lo bautizaron. Algunos hoy en día se toman hasta 1 año, 2, 3 o más para bautizarse. Mire qué rebelión. Mire qué desobediencia. No, en los días de los apóstoles, cuando la gente recibía a Cristo, allí mismo lo bautizaban. Aquí ahora hay que andar rogando a la gente para que se bautice. Y nada de que en un río revuelto lo vamos a ir a bautizar. No, en una piscina, hasta en jacuzzi si está haciendo frío, imagínense. Y aún así la gente no quiere. ¿Por qué razón? Porque nosotros como iglesia no estamos comunicando adecuadamente el mensaje. No le ayudamos a la gente a conocer a Jesucristo resucitado como deberíamos de hacerlo. Pero entonces, déjenme explicarles lo siguiente. Estos discípulos, estos 11 discípulos, luego usted sabe la historia, ellos hicieron una reunión y entonces dijeron, bueno, estamos 11 y deberíamos de ser 12, porque 12 es gobierno. Y entonces dice, bueno, elijamos dentro de los que han estado con nosotros desde un principio, elijamos a uno. Y dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Entonces se completó el número de los 12 porque ellos desconocían, o por lo menos aquí quizás ni preguntaron, de que Dios ya tenía el número 12 con quien iba a completar el número, que sabemos que significa gobierno. Entonces
estos discípulos, estos hombres, como lo hizo Pablo más adelante, estos discípulos que le dieron forma, que le dieron la estructura de gobierno a la iglesia en Jerusalén, que les tomó unos 15 más o menos o 20 años antes de que Pablo empezara, antes de que la iglesia más bien llegara a Antioquía testificando y surgieran otras iglesias. Estos hombres se rodearon de gente que amaba al Señor y que tenía un deseo, una inclinación para servir. Y yo le ruego a Dios que si usted no está sirviendo en la iglesia, que usted reciba de Dios el deseo en su corazón de servir. Porque imagínense la vida nuestra. ¿Qué es la vida de nosotros? Silvestre, que nace en el campo, que en la mañana, con la frescura de la mañana, abre sus pétalos y es hermosa, es preciosa y hasta expele cierto olor. Pero cuando sube el sol, la intensidad del sol prácticamente la quema, y cuando llega la tarde se vuelve prácticamente hojarasca, heno. Entonces la vida del hombre en muchos pasajes es comparada como algo muy fugaz. Entonces, ¿qué es lo que el hombre se lleva después que se muere? No se lleva su casa, no se lleva su carro. Bueno, se lleva nomás el traje que le pongan, ¿verdad? Si le ponen. Y los zapatos, si le ponen, tal vez se lo lleva, pero se lo lleva para la tumba. Lo único que realmente se lleva el hombre es la satisfacción, número uno, de haber conocido a su Salvador, si lo conoció. Y número dos, es haberle servido y haberle servido íntegramente. Y si le sirvió de ese servicio, es que allá en el cielo recibirá una recompensa. Pero si no le sirve al Señor aquí en vida, entonces allá va a andar con pura calzoneta. Va a andar nada más en traje de baño, no va a tener más, porque no abonó, no sembró. Y entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener las recompensas que la Biblia nos enseña que va a tener. Entonces déjeme terminar aquí con esto. Los dones de ministerio se rodearon de líderes idóneos. ¿De qué se rodearon? De líderes idóneos. Y aquí le describo las funciones ministeriales ejercidas por personas llamadas por el pastor dentro de una iglesia local, que es lo que describimos al leer 1 Corintios 12. Y entonces, en una iglesia como la iglesia de Jerusalén, se llamó a los discípulos para que sirvieran. En el capítulo 6 encontramos que ese es el primer llamado y se establecen los primeros diáconos. Pero entonces se añade un grupo alrededor de los discípulos, que son los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que operan con palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, etcétera. ¿No tienes esta lámina ahí? Los que operan en el don de fe, don de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, los que hablan diversas lenguas, los que sirven, los que enseñan, los que exhortan, los que reparten, los que presiden, los que hacen caridades, los que ayudan, los que trabajan de forma múltiple. Todos estos son conocidos como dones de gracia. Gente con buena disposición de corazón, con capacidades y talentos que el Espíritu Santo da al cuerpo de Cristo para la edificación del reino de Dios. Sin estas personas, ninguna obra puede prosperar, ningún ministerio logrará cumplir su llamado ni su propósito divino. Entonces, si usted entiende esto, que los dones de ministerio se necesita que se rodeen de líderes que tengan esta disposición en el corazón de servir a Dios. Si entendemos eso, significa que en realidad, si no todo el 100% de una congregación, la gran mayoría es llamada por Dios para servir. Porque si no servimos al Señor como iglesia, entonces no alumbramos como tal, y este mundo necesita de la luz de Jesús. Y cuando usted sirve, entonces usted alumbra mejor. Y recuerde esto, esto se lo aprendí a mi pastor hace ya 30 y tantos años. Pero él decía esto y es muy cierto. Recuerde que el siervo de Dios, la sierva de Dios, entre más se prepara, Dios más le usa. Amén. Incline su rostro y hagamos oración. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, en esta noche, por tu palabra, Señor, por la reflexión en estos hechos tan gloriosos, tan maravillosos, en esta obra bendita llamada la Iglesia de Cristo. Padre, por favor, ayúdanos a ser los miembros de este cuerpo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Dios mío, a ser los hombres y mujeres, Señor, que te sirven.
y que lo hagamos íntegramente, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con pasión, anhelando, Señor, mirar nuevos discípulos, nuevas almas ganadas, mirando cómo obedecen a tu evangelio, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, esta noche, oramos por todos nuestros familiares que aún no han venido a los pies de Jesucristo. Rogamos por ellos, Padre, perdona sus pecados, alcánzalos, Señor, revélate, muéstrate a ellos, Señor Jesucristo, y que ellos te conozcan, y dale, Señor, el don glorioso de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, y lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos amados. Dios me los bendiga mucho.